Gracias a la Iglesia de Renuevo por invitarme también en esta tarde a compartir sobre lo que me ha tocado. Y lo que me ha tocado pues es la guinda del pastel, que es la muerte de Esteban. Entonces, gracias al Señor, pues pone en nuestros corazones muchas cosas, pero al final pues nos toca centrarlo, resumirlo y sobre todo abreviar lo más que se pueda con tal de que sea una enseñanza práctica, por lo menos así es como lo enfoco yo, y real dentro de lo que es cada una de nuestras vidas. Y esa enseñanza empieza por ponernos en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra que vamos a leer y a compartir. Gracias también por lo mucho que nos enseñas y que con humildad en esta tarde nos disponemos a reflexionar sobre ella, pidiendo que tu Espíritu Santo sea el que haga que lo que hablemos, lo que oigamos, pues sea transformado por tu Espíritu, Señor, en acción, en vidas transformadas, en vidas que te desean servir y amar, como se nos ha dicho muy precisamente, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a proceder, como dice aquel, siguiendo las formas a leer el texto. No sé si el título lo di, creo que no, pero para que lo tengáis, vamos a titular, o voy a titular, El primer defensor de su fe. Y pregunto, ¿tú? ¿Y tú? ¿Vas a ser el continuador del defensor de la fe? Esa sería la idea. Por eso vamos a leer de Hechos 7, 54 al capítulo 8, verso 1, ¿no, Daniel? El 1. Pero yo luego leeré otros. Vamos a leer luego el Evangelio también. Dice así: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, ya sabéis el contexto, el discurso que ha tenido para pues meterles caña, ¿no? Como se suele decir, a todo el auditorio, al Sanedrín, que se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Y añade, la segunda parte: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nos vamos a ir a leer otro pasaje que tiene que ver con esto. Y ya que estamos en la pre-Semana Santa, nosotros, o por lo menos la iglesia nuestra reformada, siempre el viernes solemos tener un culto que mantenemos desde que yo llegué. Antes no le hacía mucho caso a esto, pero es importante que lo tengamos, las 7 palabras de Cristo en la cruz. Las 7 palabras, están todas en el Evangelio. La primera fue esta, Lucas 23, 34, vamos a leer hasta... Bueno, ya pararé. Jesús decía, está en la cruz, ¿vale? Uno en el lugar llamado la calavera, uno crucificado a su derecha, otro a su izquierda. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos, el comúnmente dicho INRI. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en el reino. Segunda palabra en la cruz.
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo dejamos ahí, pasamos al verso 47. Después de que dice la séptima y última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, verso 46, dice el 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Bien, ahora vamos a ir esmenuzando un poquito todo esto que hasta aquí hemos leído. Recordando que habéis dado hasta aquí pues todo un montón de contexto en el cual no vamos a redundar, pero sí descubrir que Esteban verdaderamente fue el primer defensor de la fe. Comúnmente se le llama mártir y pensamos es el que muere por su fe. Pero claro, eso queda como muy general. Un mártir que muere por la fe. ¿Y solamente hay mártir porque le apedrean? ¿No puede ser uno mártir también porque le quitan el habla por confesar su fe, por defender su fe? ¿O no? Todo aquel que defiende su fe es un mártir, si hay desprecio. No hace falta que te apedreen, pero a Esteban le apedrearon. ¿Y de qué manera? Por eso el discurso que aquí está, no lo tenemos que olvidar, haciendo Lucas, discípulo de Pablo, sobre el año 95 más o menos, cuando escribe a Teófilo su primera carta, Lucas, y después la segunda, Hechos, ya había ocurrido todo esto, empieza y desarrolla aquí una gran revolución, que no la hizo Pedro, que era judío. Esteban era heleno, coronado, significa. Heleno, y además fue uno de los diáconos que habéis dado también, por el problema de las viudas. La primera asamblea de la iglesia, y van a los apóstoles, en fin, ya sabéis todo. Pues coger, tal, llenos del Espíritu Santo, buen testimonio, haber estado presente, haber escuchado al Señor Jesús, para ser camarero, literalmente, miembros de la ONG que tenéis aquí, o de Cáritas, o de otro, y repartir la comida a las viudas que estaban, porque unas recibían más y otras recibían menos. Ese era Esteban, ¿de acuerdo? Ese era Esteban. Y Pablo así lo esmenuza y lo pone, poniendo en orden todo lo que ha visto, ha oído y ha recibido. Pero la gran revolución es esta, porque cuando Lucas escribe es para, diríamos, hoy, ¿cómo se dice cuando se saca pecho a esto de las mujeres? Empoderamiento. Trata de que se empodere el cristiano, la mujer, el que tiene otros oficios, el pobre. Fue el primer empoderado, por lo menos que hace el discurso a los gentiles para que se empoderen. Cuando le escribe a Teófilo, no olvidemos, es una carta personal, a Teófilo. Por eso la exposición que él hace ante el Sanedrín, siendo no judío, pero conocedor de la palabra, les mete una caña tremenda, desde el Génesis hasta los profetas, acusándoles de todo. Y como retándoles, si creéis que digo una mentira, decídmelo, como dijo Lutero en la reunión de Worms, ante Carlos I y V de Alemania. Si creéis que digo mentira, demostrarme que estoy equivocado con la palabra. Enmudecieron, pero hicieron lo mismo. Pues te echamos de la iglesia, pues echarme de la iglesia. Pero con la palabra no habéis sido capaces de desmentirme. Eso era lo que estaba diciendo Esteban. Por lo tanto, gran conocedor. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las bases en las cuales vemos ese elemento valioso que podríamos y deberíamos considerar también nosotros. Conocer la historia del Evangelio, del pueblo de Israel. No para hacernos semitas, ni judeocristianos, no, sino para conseguir ver desde la perspectiva de nuestros antecesores por qué hemos llegado hasta aquí. Porque ha habido personas que han estado dispuestas a entregar su vida por amor, como decía la hermana, por amor y servir por amor y con amor a Cristo. Y Esteban lo estaba haciendo con amor. Y con amor sirvió a las viudas. Y con amor un camarero de 3 al cuarto, mal pagado, es más, no pagado, porque no estaba pagado, que además tendría que estar a lo mejor aguantando a los
Otras viudas, y le daban las griegas porque le daban a las judías, y se le daban las judías porque le daban las griegas. Seguro, porque en la iglesia el problema es el cristiano, no es otra cosa, y el interés, por eso te quiero, Andrés. Por lo tanto, lo primero que nos hace ver Lucas cuando hace referencia a Esteban es la capacidad de conocer la palabra de Dios, porque quería aprender, intimar con Dios. Ese es el primer recurso que nos da veracidad a la defensa de nuestra fe, que ya nos dice la palabra, tenemos que ser defensores de la fe y tener que dar cuentas de en qué creo. No decirle, ven al culto y luego te presento al hermano que te va a decir en qué creo yo. Tienes que decirle tú en qué crees y por qué. Pero con la palabra. Bueno, no, tú ven al estudio y ya aprenderás. No, tú. O tú cuando presentas a tu mujer le dices, bueno, conocí esta en la calle y mira, me junté con ella y no sé, a ver si tú sacas algo más que yo. ¿Verdad que no? Cuando hablamos de quien conocemos es porque lo vivimos, lo tenemos dentro, lo arraigamos, forma parte ya de nuestro todo. Eso es lo que está tratando de decir Lucas sobre Esteban. En segundo lugar, porque hace referencia permanente a hechos verídicos, textos, pasajes de la historia del pueblo de Israel. Salió de Egipto, las plagas, en fin, todo lo que habéis dado. Y mucho más que podía haber dicho. ¿Cómo no iba a estar el Sanedrín con el rugir de dientes? Vamos, tenían que tener fuego todos dispuestos a ir al médico a tomar algún ansiolítico porque estarían atacados. Porque les estaba diciendo la verdad. No tenían elementos para ir en contra. Porque él lo conocía. Pero también lo conocía Saulo, en el cual depositaron allí la ropa de él. Acordaros que luego Pablo es el profe de Lucas. No lo olvidéis. En tercer lugar, él contextualiza todo lo que sabe del Antiguo Testamento y ahora de la palabra, de la verdad, del Cristo, del Verbo, del Emmanuel hecho carne, en su vida. Por eso no se calla. No se calla para nada. Por eso es una defensa brillante de la fe. ¿Y cómo termina? No a pedradas, lapidado con piedras, que es muy diferente. No sé si habéis visto estas imágenes de cómo lapidan actualmente en el siglo XXI también en Afganistán o en la India, en aquellos donde los yihadismos, digamos, los extremos, para defender la conducta moral que ellos tienen, los llevan hasta el extremo. No sé si las habéis visto. Pues os recomiendo que oréis primero, porque son duras, y después busquéis en YouTube lapidación, vídeo, y vedlo. No es lo mismo decir mártir que verlo. ¿Y cómo le tiran piedras a una mujer o a un hombre hasta que muere? Le revientan el cráneo, los brazos, los gritos. Cuanto más grita el paciente, más fuerte las pedradas, hasta que acaba reventada esa persona. Por lo tanto, mártir, defender tu fe, es estar dispuesto a aguantar hasta la extenuación. Pero, ¿eso te da la salvación? Para nada. Es defensa de la fe. Pero no te salva. La salvación es otra cosa. Por eso, lo que tenemos que coger en primer lugar es, tenemos claro que cada uno de nosotros tenemos que defender nuestra fe, cueste lo que cueste. Porque aquí estamos muy bien. Pero si estuviéramos ahora mismo en Afganistán, ¿seríamos tan valientes de sacar un folleto y dárselo a alguien? De entrada ya, con la corporación con la que fuéramos nos dirían, prohibido hacer eso. Es más, cuando fuimos al Sahara, que esos son liberales, los árabes que hay allí, nos dijeron, no habléis de Dios, solamente de decir que venimos aquí a hablar del amor de Dios, pero nada a hablar de Jesús ni nada de eso. Perfecto. Porque de lo contrario podemos tener un problema. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que no habláramos de Dios. El Dios creador, el Dios bueno, no hablar de Jesús, porque ya la historia cambia.
Pero es que aquí el Menda, Esteban no se cayó. Cuanto más se lo decían, peor. Hoy no sería sabio hacer eso. Esteban lo hizo por un motivo muy diferente, porque fue falsamente acusado. Y él se defendió delante del juicio. Pero ¿qué pasa? Que aquel juicio no fue correcto. Aquel juicio no fue correcto. Por eso lo que estaba en juicio era su fe. Y su fe la tenía clara. Era en Cristo, una fe salvadora. Él no podía negar delante de aquellos jueces, aunque le parecieran injusto, porque tenía que haber alguien que se sintiera ofendido, el Sanedrín autorizarle y al día siguiente tirar la primera piedra y después todos uno detrás de otros, más o menos. Como en el hecho de Jesús, no fue así. Todo lo contrario. Por lo tanto, lo que a Esteban le da fuerza, y es lo que subraya contundentemente Lucas, es su fe. Una fe capaz de seguir hacia adelante. Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Por lo tanto, la fe no era para él un argumento, ni una definición. Era la llave de la salvación. Ni siquiera la propia fe era la salvación, era la llave de la salvación. Esta mañana comentaba en la iglesia lo que os comento ahora. No sé, no me he traído la llave porque se me la ha quedado en el coche, si no me lo hubiera traído. Algo que ocurrió recientemente. Yo no le pongo ni colorines ni historia a las llaves. Tengo un mogollón de llaves que si de la iglesia y tengo aquí con ella porque si salgo a la calle, luego al entrar es un problema. Si no puedo entrar por un lado, entro por el bloque vecino que me conecto también. Pues ese día ni una cosa ni la otra. No era capaz de entrar. Porque metía la llave y no iba. Mi mujer un día le tuve que dejar bajar, que no va el bombín. Otro día sin llave ninguna que me fui a andar, al vecino, por seguridad, bájame, Luciano, ábreme. Otro día me pasa y ya caigo en la cuenta, digo, si es que estoy empeñado en meter la llave incorrecta. Son redondas, la de la calle y la de la otra puerta, y yo metía la que era del piso en la de abajo, y la de abajo en la de arriba. Pues claro, ninguna me abría, digo, no puede ser que se hayan estropeado los dos bombines. Ya iba a comprar dos bombines, porque estaba metiendo la llave incorrecta. Entra la llave, pero los anclajes no coincidían y aquello no iba ni para atrás ni para adelante, cogiendo un poquito, que sabes que hay veces que hay un juego y te abre, que no. Digo, pero ¿cómo puedo ser tan tonto que le estoy metiendo después de 12 años la llave equivocada? Porque vas confiado. La fe no es una confianza. Es tener la experiencia salvadora de Cristo en tu vida día a día, minuto, segundo a segundo. No es algo que puedas decir, no, este es el color, ahora lo puedo hacer. Esa fe correcta es la que nos hace ver que realmente, si no lo vivo cada día, si no lo experimento, cada segundo de mi existir, caigo en lo religioso y no en la experiencia vivificadora de la fe eterna. Fijaros lo que dice Santiago, que ya conocía este problema, y él mismo hace el debate que si la salvación, las obras y tal. En el capítulo 2 de Santiago, versículo 1, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tenía esa fe Esteban? No, él no creía. Él tenía una fe en la eternidad, salvadora. Una fe que experimentaba y que él experimentó siendo ya discípulo sin ser nombrado ni ungido por Jesús, sino reconocido por la asamblea como diácono. ¿Quieres empezar a servir? Pues empieza a servir, diácono. Él no lo pidió. La asamblea se lo pidió a los apóstoles y los apóstoles le dijo, elegir vosotros a los que han de atender a la viuda, porque si no, ¿cómo nosotros vamos a dejar de predicar? Y ahí les coge la asamblea, a suertes, que ya sabéis cómo iban, piedritas de colores. Por lo tanto, la fe no es algo que yo pueda manejar, que yo pueda jugar con ella. O hay o no hay. Por eso podemos decir que la fe es ese paso que yo descubro, que no doy yo, pero que doy, porque es el Espíritu del Señor el que me impulsa
y que esto lo entiendo cuando llevo experiencia en conocer a quien me amó primero antes de que yo le amara, y ahora cuando le amo le digo, Dios mío, ¿cómo me amas? Gloria a ti, porque no soy digno de tal amor. Esa fe que apunta a la eternidad es la que le hace ver al narrador Lucas lo que Esteban estaba padeciendo. Porque a lo mejor, como buen médico que era, él también lo experimentó alguna vez. Eso que algunos llaman, mi padre en una operación también que tuvo, creo que de la próstata, dice, sí, yo he llegado a ver como ese túnel que ves como una luz. Hay experiencias reales que tienen que ver con la cabeza, que creyentes o no creyentes, luego lo testifican. Se abrieron los cielos, pero porque él, Esteban, había estado al lado de Jesús, conocía a Jesús, sabía quién era, tenía los entresijos. Por eso Esteban pudo confiar en Cristo. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. No habla de otra cosa la definición de fe. Ni temporal ni intemporal. Es parte de tu ADN, ahora espiritual. La seguridad de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera aunque no lo esperes. Pero está ahí, por eso es la eternidad. Por lo tanto, la salvación se encarna ahora para Esteban en Jesús. Y él, dice Lucas, y le dice a Teófilo, y ahora recibimos a nosotros, que estaba lleno del Espíritu Santo. Solamente de este versículo se pueden sacar, pues, predicaciones para lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo otra, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Por lo menos 4. De cada uno de estos, en un versículo. Por eso he dicho, me ha tocado la guinda del pastel. Pero la guinda la tengo que resumir en una guindita, porque la guinda es muy grande, da mucho de sí. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver, para sintetizar, lleno del Espíritu Santo. Y sobre todo, en segundo lugar, perdona a los que están apedreándome. Perdónalos, el ejemplo de Jesús. Y un testigo en esa historia. ¿Qué quiere decir Esteban cuando dice estaba llenos? El término griego que está utilizando Lucas para decirle a Teófilo que estaba lleno, quiere decir literalmente la persona que vive en la pureza de Dios, pero siendo pecador. ¿De acuerdo? Siendo humano, estaba sufriendo. No estaba allí, ¡ay, qué a gusto la pedrada que me están dando! ¡Qué alegría! Me voy a ir al cielo. No hay que ser cínico para pensar esas cosas. Hay que ser consciente de que lleno del Espíritu Santo no es llenarte de no sé qué. Él no estaba hablando en lenguas. Cuando habla es para pedirle al Señor perdón por aquellos que le estaban apedreando. Y a lo mejor lo dijo con una voz muy suave. Y Lucas pone en orden todo eso y reconoce lo que le viene a decir y que se lo certificó probablemente su maestro Pablo. Aquí le pone Saulo. Y le dijo, cuidado, que a mí me impactó mucho porque de su boca salían palabras, porque él estaba allí y consentía en su muerte. Por lo tanto, cuando hablamos de lleno del Espíritu Santo, estamos viendo a la persona que realmente tiene tal intimidad con Dios, que no es que sea sin pecado, no, es que en el pecado, en el ser humano, en el que te dan una pedrada y te duele. Mira, el otro día yo, como afilo los cuchillos y tal, con piedras húmedas de diferentes gramajes, me digo, algún día tengo que tener aquí en este dedo un mogollón de sangre. Digo, pero si esto es nada, ahí atándome bien, mi yerno no había venido, pues aquí yo, total, al final pude escribir también, como soy mecanado, pude escribir con todo. Pero digo, ¿cómo duele? Soy pecador. Pero eso no significa que no esté lleno del Espíritu Santo. Hoy hablaba con un pentecostal, dice, pero, pongo en antelación, Domingo, pues hoy han celebrado 65 años, Domingo Sánchez. Digo, ya eres emérito, le he dado donde le duele. Hago así, toma, ya eres emérito. No me digas eso, que yo no me jubilo. Digo, no, pero ya tienes derecho a un bono, a un montón de cosas que los demás no. Digo, así que gloria para ti.
Dice, no, no me jubiló. Digo, ya lo sé, pero eres emérito. Digo, tú como buen filósofo sabes que emérito significa jubilado, aunque sigas en activo, ¿vale? Bien. Y bueno, luego hemos estado comiendo, ha venido su hermano, su hermana, su hermano también, su cuñado, que están en una iglesia pentecostal. Y cuando me preguntaban de el hablar en lengua, él me tira al azardo para que yo también pique y le hable. Digo, yo sí creo, bueno, una charla muy bonita, ¿no? Digo, porque ¿qué es lleno del Espíritu Santo para ti? O para otras iglesias. ¿Hablar en lenguas? ¿Dónde vienen son las escrituras? ¿Cómo estaba aquí Esteban? ¿Estaba hablando en lenguas? Tenía un gozo ahí que estaba como nebulándose y yéndose. Estaba el tío llorando. Debería de estar probablemente crujiendo por dentro, cayéndole goterones, porque le estaban rompiendo el brazo, a trizas la piel. Tenemos que ser dramáticos cuando hay que serlo y ver la gravedad del drama. Eso es vivir la fe, eso es vivir la fe como un mártir, en la pureza de Dios, aguantar y saber que esa muerte no significa nada para Dios, sino la fe que te apunta a mirar los cielos y ver la gloria de Dios. Aunque digas, entonces todos veremos a Dios y ya nos vamos por los caminos de Úbeda. No es eso, tú no vas a ver allí. Es ese concepto de descubrir que ahora, como dice Pablo, seré conocido como Dios me conoció desde un principio. ¿Veis que lo mismo lo dice uno con unas palabras y otro lo dice con otras? Por lo tanto, hemos de recordar que aquel juicio injusto le hace a una persona ver que está lleno del Señor, que su trabajo no ha sido en vano. Cuando estamos sufriendo a consecuencia de la fe, ya llevo 26 minutos con lo que me queda todavía. Cuando uno sufre a consecuencia de su fe, tiene que descubrir que eso es el camino. Ese es el camino. Es que me gusta mucho la serie esta de Mandalorian. Y cuando están los mandalorianos, le dicen, ese es el camino. Y a ver, ese es el camino. Tenemos que sufrir, ese es el camino. ¿Dónde está el evangelio fácil en la Escritura? ¿Qué dijo Jesús a aquel que le quería seguir? Mira, que las guaridas las tiene las zorras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde caer. Pensadlo bien antes de ir a la guerra. Que vais a recibir balas, vais a morir. Pero no por eso merecéis la eternidad. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Apocalipsis. Y más textos que podríamos decir. Por lo tanto, ser lleno es ni más ni menos comprometerte en tu vida cuando vienen mal dadas. Y cuando vienen bien dadas, gozarlas en el Señor. Y compartirlas igualmente. Porque mirar a los cielos, ¿qué es? Es descubrir en esa visión el secreto que te unas. No. Aquellos que quieren ir contra nosotros es otro problema. Pero el cristiano tiene que defender, es decir, vivir su fe. ¿Cómo? Con la armadura que nos dice Pablo y que en otro momento ya estudiaréis. La armadura de la fe. Pero esa fe la tienes que luchar y aguantar con el peso de la fe, las balas que te vengan, los desprecios que acontezcan en tu vida, las tomas de decisiones, el dolor de tomar decisiones y apechugar con ellas. Eso es defender la fe. Eso es ser un mártir, pero no para sacar pecho, sino para darle la gloria a Dios. Porque nada podemos hacer para merecer nada. Porque si no es por amor, 1 Corintios 13, de nada, y aun siendo por amor, nos dice, ya di yo mi vida por vosotros. No hay otra cosa que hacer. Eso es lo que estaba haciendo Esteban, siguiendo el ejemplo de aquel que había visto. Por eso, la fe aquí que es inquebrantable es la que le ayuda a ver a Esteban la eternidad por medio del sufrimiento. Que vemos que es físico, pero en otros no. Y vieron también la gloria de Dios. Juan en Patmos estaba allí aislado, pero el hombre ese vivía muy bien, no tenía problema, estaba en la isla, allí. Pero él veía también la gloria de Dios. ¿Eso qué significa? Que cuando uno sigue al Señor, descubre que mirar a Dios desde la óptica de ser llenos del Espíritu Santo es descubrir que el amor
tiene consecuencias cuando se le dice al amor de Dios sí. Hoy una persona se entregaba al Señor, un ingeniero que venía con su pareja y me habían llamado por teléfono y tal, que por cierto yo reconozco y tuve el pensamiento ese día, me dice, sí, una persona más que dice que van a venir, que quiere estudiar la Biblia, y he dicho, sí, venga a estudiar el martes, digo, pero vente también un domingo a conocerlo. Digo, bueno, como llama tanta gente y luego no vienen todos, vienen unas partes, pues mira, el Señor dice, pues Señor, gracias a ti, ha venido y quería que orara con él porque quería recibir al Señor, no sabía cómo. Curiosamente luego se santiguó 3 veces. Digo, bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Digo, antes los judíos oraban como los judíos y los judíos cristianos oraban como los judíos, hasta que luego ya se quitó y más o menos siglo IX o X entraron otra serie de símbolos, de rituales para expresar la fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es malo hacer eso? No. Digo, bueno, tú no te preocupes, pero tú lo quieres hacer, pues hazlo. Creo que no tenemos que ir de, no, eso no, que eso es pecado. Contexto, poquito de respeto, de amor al otro. Y aquí es donde dice esa palabra tan tremenda cuando va a caer de rodillas, y ya de rodillas, el verso 60. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lucas cuida mucho el vocabulario, escribe a los gentiles con Teófilo al frente, y no quiere que la vida del creyente sea algo temporal, sino eterno, porque él lo vivía. Y dice, no, murió, no, dormir. Y él era médico y sabía lo que estaba diciendo en griego. No es lo mismo morir que dormir. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se ve el ejemplo donde aquel que quería seguir al Señor tenía que experimentar hasta el último aliento lo que su maestro había hecho antes en la cruz. Por eso he querido que leyéramos Lucas 23. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hace el discípulo? Lo que ha visto en su maestro. ¿Qué hacen nuestros hijos? Lo que ven a sus padres. Por lo tanto, atentos. Los padres con los hijos. Los abuelos ya otra historia, ¿verdad? Tenemos otra licencia. Se siente. Ahora os toca, pues toca. Los abuelos pues hacemos otra cosa. ¿O no? La vida es así. Pero eso también lleva hacia la eternidad. Tanto una cosa como la otra. Y como son jóvenes que absorben todo, lo bueno y lo malo. Y es lo que Lucas quiere mostrar, que aquel Esteban estaba viviendo lo que había aprendido del maestro por excelencia, del pastor de pastores, que es Cristo. Si él perdonó, ¿quién soy yo para condenar? Pues perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Es el único encuentro que podemos descubrir en Jesús que nos cuesta trabajo girar la llave. Ahí se ve la fe salvadora. Podéis buscar también en internet, creo antes de la pandemia, hará unos 7 años, a lo mejor lo recordáis, en Brasil, un chico que fue asesinado en el metro, no sé si era de Sao Paulo o de Brasilia, un pueblo grande, una ciudad grande. Y lo detuvieron. El chico asesinado era creyente. Y salen unas imágenes, podéis poner el perdón de la madre brasileña hacia el asesino de su hijo, seguro que os sale. Yo lo vi, lo comprobé, yo soy así. Ya me podéis enviar todo lo que me enviéis, hasta mis hijos, que yo primero compruebo. Hasta puse una vez verde a un guardia civil, experto en estas cosas. Digo, nene, que te están dando un fake news tuyo, que te la han metido por detrás y no te has enterado. No ves que esto es mentira. Esto de hace 4 años y además han adulterado. Ay, no me digas, es que me lo ha enviado un creyente. ¿Y qué? Comprueba tú, contrasta, eso es defender la fe. No creerte lo que te dicen los demás. Comprueba tú, examina en el amor de Dios y comprueba que todos nos podemos equivocar, hasta yo cuando paso algo. Hay muchos bulos por ahí, de cosas y de la fe y de las águilas, madre mía. Y salen en predicaciones. Entonces esta madre, sale la imagen que cuando lo llevan detenido al preso, sale la madre, va para allá, y se acerca y la policía, que soy la madre. Dice, sí, por eso. Dice, no, es que quiero hablar con él. Y lo coge y en resumidas cuentas le dice, sé que has matado a mi hijo, pero sé que mi hijo quería que yo te dijera que te perdono.
que te perdono que hayas matado a mi hijo. No sé por qué habrá sido, a lo mejor por la droga o por el alcohol, pero te perdono. Y te perdono porque creo en Jesús. Pues estoy seguro que ese chico tarde o temprano que asesinó habrá conocido a Cristo. Como el valenciano de la Katana, que es ahora actualmente pastor en una iglesia. De aquí de Valencia. De aquí de Murcia. Como luego ya cada uno desvaríe, no lo sé en lo que sea pastor o no, ¿no? Allá cada uno. Pero que hay una conversión cuando hay un golpe de amor que tú no te esperas, como el de Esteban, perdónalo, Señor. Has matado a mi hijo, pero te perdono. En Jesús. Porque en mí te estrangularía. Pero en Jesús te perdono. Porque sé que tiene un propósito para ti. Como hoy me decía este chico. Dice, yo sé que el Señor tiene algo para mí. Dice, pero tiene su tiempo. Digo, claro que sí. Y no lo tienes que medir por los tiempos de los demás. Cada uno tiene su tiempo en los planes de Dios. Por eso es importante que veamos cómo trata Dios con nuestras vidas. Porque el perdón, uno de los elementos es que aligera nuestras vidas. ¿Cuántas ataduras no hay que el perdón no puede liberar? Pero ¿sabéis por qué? Porque no le hemos dado el giro a la llave para abrir la puerta de la salvación. Nos hemos quedado en la fe temporal. Ahora me interesa, ahora no me interesa, ahora me interesa, ahora no me interesa. Ahora empujo, ahora cierro, ahora abro, ahora cierro. Cuando la fe es salvadora y uno gira la llave en Cristo y la abre y descubre ese aire fresco, aquí hay amor. Segundo mandamiento de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo tanto como a ti mismo. Pues te reto a que pienses cuando te sea duro perdonar a alguien, piensa, ¿y Dios me ama a mí y me perdona? Entonces, ¿por qué yo no perdono? Si tengo el amor de Dios, ¿por qué no en el amor de Dios perdono al otro? ¿Qué se pone ahí? Ahí es donde tenemos que ver el momento del apedreamiento de Esteban y en nuestras vidas. Porque soy yo el que me estoy apedreando, el que estoy creando un muro al amor que se manifiesta al prójimo de parte de Dios. Soy yo, mis orgullos, mi familia es que me ha insultado, todas las excusas que queramos, pero no perdono. Es que me ha ofendido, es que me ha quitado, es que me ha robado, es que me ha hecho lo otro. ¿Y tú qué has hecho? No, yo no he hecho nada. ¿No has hecho nada? ¿De verdad que no hacemos nada? ¿Que yo no hago nada? O somos unos mentirosos empedernidos, o todos tenemos que irnos al psicólogo, a un psiquiátrico y que nos den pastillas de caballo para que realmente empecemos a conocer la humildad. Porque no hay justo ni aún uno. Y todos fueron destituidos delante de la presencia de Dios. Y el Señor en su amor quiso regalarnos, otorgarnos a Esteban. Significa corona, coronado. La corona de la vida, a Esteban. La fe en Cristo. Por eso es importante que valoremos el perdón personificado en Jesús y en Esteban, pero también en otros, como vamos a ver. Por ejemplo, George Wishart, un teólogo del siglo XVI, uno de los padres fundadores del movimiento protestante escocés, que a mí me encanta. Este tuvo un alumno, John Knox, que a lo mejor empieza a sonar, uno de los padres también, junto con Wishart, de la iglesia presbiteriana escocesa. Bien, George Wishart, después de estar deambulando y persiguiéndole la iglesia católica de un lado a otro, al final lo pillan y lo condenan a la hoguera, no a ser apedreado, lo que se estilaba en aquella época, del siglo XVI en Inglaterra, lo mismo que en España, la hoguera. Y si no, vayamos al Museo de la Santa Inquisición en Sevilla y todos los elementos que había allí, ¿vale? Merece la pena que lo veamos, para darnos cuenta de lo que es defender la fe. Y recoge John Knox que antes de que le metieran allí, porque allí no pasó como Abraham con Isaac, que el Señor proveyó, el Señor ya había provisto de uno que iba a encender la mecha. A esa persona le dio un beso y le dijo, acepta este beso como prueba de que te perdono. Eso lo registró John Knox en uno de sus escritos que dijo su maestro George Wishart, siglo XVI. ¿De quién aprendieron eso? Del Señor Jesús. En el momento de ser quemados. Y así, leyendo la historia de la iglesia, hay a patadas testimonio de todo esto. ¿Y cómo acaba todo eso? En paz. Murió en paz Esteban.
murió con tranquilidad, con libertad. Pero no murió, sino que durmió, porque ahora ya entraba en la presencia de Dios. Y algunas veces pensamos que en la presencia de Dios mucha gente dice mayor cuando la visita, ay, yo me quisiera ir como mi marido, que se acostó y ya no se levantó. Bueno, si Dios lo quiere, sí, si no lo quiere, pues será de otra manera. Pero será, nos guste o no nos guste, de la manera que Dios quiera. En un accidente, te quitará la vida, a lo mejor en un ictus, te quedará a lo mejor así. Da igual, pero será, acontecerá. Y ahí también se necesita la fe. Pero para concluir, ¿dónde acaba el rostro de Esteban, el mensaje de Esteban? A los pies de Saulo, que entonces estaba callado. No dijo como el centurión, capitán, jefe de una centuria de 100, que eran los que estaban custodiando en ese día toda aquella movida que había en Jerusalén, y les tocó la guardia y tuvieron que crucificar a Jesús, al uno y al otro a la derecha, a la izquierda, en fin, todo esto que vemos. Y cuando vio todo lo que sufrió, ¿qué dijo? Verdaderamente este es el Hijo del Hombre. Verdaderamente. Porque tuvo equilibrio, sensatez y ver lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hizo Saulo? Consintió en su muerte. Consintió. Y cuando va camino de Damasco, después de haber tomado cartas del Sanedrín para perseguir a esos, que ya se inició con la muerte de Esteban, la gran persecución, y va con las cartas legales de perseguir a toda esta gente, como la Santa Inquisición, y lo iba metiendo en la cárcel para todo tipo de martirios que había que darles. Porque él estaba convencido de que iban contra Dios. Estaba siendo justo en su concepto de justicia. Hasta que es tumbado. No discutáis y que nadie os venga a hablar de que cayó de un caballo o de un burro, porque es mentira, no lo pone el texto bíblico. Lo digo porque es que se han dicho burradas de ese tipo. A lo mejor iba andando y se cayó. El Señor quiso que se cayera. Pero cuando cae, ¿qué pasa? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y al final, ¿y tú quién eres? Soy Jesús, aquel al quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Algunos teólogos creen que ese aguijón era que le recordaba en su conciencia la muerte de Esteban. Dura cosa te es perseguir a aquel que te dijo grandes verdades. Y a lo mejor Saulo, cuando dijo, quiero que pases de mí y que me liberes, a lo mejor era ese pensamiento que le machacaba todas las noches. Estabas allí viendo morir a Esteban y no hiciste ni esto. No mudaste ni la ropa, la quedaste así, te la cogiste y te la llevaste a casa y a lo mejor luego la vendiste, sin vergüenza. Eso me lo invento yo, Cuidado, para darle un poco más de drama al tema. ¿De acuerdo? Pero el hecho es que él no hizo nada. Y cuando uno luego entra en los caminos del Señor por su gracia, ¿no nos concome lo malo que hemos hecho? ¿No nos es duro dar coces contra ese aguijón? Pero, ¿qué le responde el Señor a todo esto? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ser consciente del pecado y de perdonarnos a nosotros mismos es amar al otro. Pues no lo olvidemos. Porque verdaderamente lo que se está manifestando aquí, para terminar, es la fidelidad de parte de aquellos que nos precedieron en el Evangelio, que fundaron su fe en el conocimiento, no en saber, sino en experimentar, en su vida, en su corazón, en sus emociones, en sus decisiones, el valor de la fe eterna, donde ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor, pero el que no perece es el amor, el ágape, el proyecto de Dios. Por eso os reto a que, como Esteban, Pedro, Wishart, Knox, tantos evangélicos aquí en España, Casi de la Reina, Cipriano de Valera, que no lo olvidemos, fueron perseguidos también por toda Europa para ser quemados en la dictadura, profesores míos en la cárcel por enseñar el Evangelio. Hoy día en el trabajo te miran mal si dices, soy creyente. Pero si no se estila, ya te empiezan a mirar, bueno, ahora este es un santurrón. Pues aguantar ahí como cosacos, orgullosos, porque eso es señal
de que vamos por buen camino. Lo que no tiene sentido es que callemos. Seamos mártires para la gloria de Dios. Oremos. Señor y Padre, gracias porque también nosotros cogemos el testigo de Saulo. También somos testigos, como el jefe de la centuria, de que tu Hijo Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Ahora te pido, Señor, que todos mis hermanos y hermanas en esta iglesia de renuevo sean capaces, junto con el resto de tu pueblo, de todos tomar el testigo de esa fe en Cristo, de vivirla, de intimar tanto que nada nos aparte de ti, sino que nos empodere más todavía por medio de tu Espíritu Santo, para que nuestra fe pueda ser una real alternativa para este mundo, porque para eso ha venido tu reino. Y hágase tu voluntad en los cielos, se haga también aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén.